Hola, bienvenido a este video. Te invito a que te suscribas al canal, donde vas a encontrar muchos recursos, sobre todo de matemáticas, sistemas. Y bueno, que le des like al video, que lo compartas. Y en un video anterior hablamos acerca de algunas generalidades de estas normas APA en su séptima edición. Hablamos acerca más específicamente y concretamente de las citas, de la forma correcta de citar a las fuentes, que creo que es la parte más fuerte de estas normas APA, lo que es la citación y sobre todo las referencias bibliográficas. Y bueno, pues precisamente en este video vamos a ver un poco acerca de las referencias bibliográficas y cómo realizar una lista de referencias bibliográficas de manera correcta. Y bueno, para dar comienzo vamos a hablar precisamente de estas referencias bibliográficas, que consisten en lo siguiente. Vamos a ver primero cuál es la diferencia entre la lista de referencias y bibliografía, porque a veces existe esa cierta confusión. Las listas de referencias, según las normas APA, contienen únicamente las referencias que han citado dentro de un trabajo académico, ¿sí? Es decir, únicamente aquellas frases o ideas que se han sido utilizadas de otro autor y que han sido citadas, que se ha colocado específicamente que pertenece a otro autor. Mientras que la bibliografía contiene material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que no han sido citados, ¿sí? Entonces, dentro de un trabajo, lo más común es que encontremos la lista de referencias. Y esa, bueno, pues tenemos que citar precisamente a todos los autores que ocupemos para desarrollar nuestro proyecto de investigación. Ahora, ¿qué debo incluir en la lista de referencias APA? Pues todos los documentos que hayas citado en tu trabajo, todos absolutamente. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en tu lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada de la lista de referencia debe haber sido citada en su texto por lo menos una vez, ¿sí? Es, digamos que, una doble acepción, por así decirlo, dentro de nuestro proyecto de investigación. ¿Qué no debo incluir? Bueno, hay algunos tipos de trabajos que no deben ser incluidos en la lista de referencias. Por lo general, la razón por la cual no se incluye un trabajo es porque los lectores no podrán recuperarlo o porque la mención es tan amplia que los lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias para comprender el uso. Por ejemplo, menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas completas, no requieren citas en el texto o entradas en la lista de referencias porque el uso es amplio y la fuente es familiar. Las comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto se citan solo en el texto, pero no en la lista de referencias, porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales. Por ejemplo, te escribe un correo electrónico una persona y tú vas a hacer uso de esa información en tu investigación, tú no puedes colocarlo en la lista de referencias porque no existe un libro, no existe una fuente, digamos, impresa o digital que permita a un investigador corroborar que esa información se encuentra realmente ahí, porque es un correo personal, ¿no? Otra cosa que no debe incluir, bueno, las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesitan citas ni entradas en la lista de referencias. En este caso no es necesario unas citas y su respectiva referencia porque las frases son parte de su investigación original. Además, también podrían comprometer la confidencialidad de los participantes, lo cual es una violación ética. La fuente de una dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencias a menos que el trabajo sea un libro o revista académica. Por ejemplo, si agregas al comienzo de tu documento una cita inspiradora de un famoso, la fuente de la cita no aparece en la lista de referencia porque la cita está destinada a establecer el escenario para el trabajo y no para justificar un punto clave. No sé si me explico, ¿no?, con esto, pero se refiere a que, bueno,
utilizaste esa frase solamente de apertura, pero a lo mejor no tiene mucho que ver con tu investigación o no tiene nada que ver. Ahora, el formato para las referencias o para la lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto, ¿sí? El título de esta página debe ser referencias, así como está, y debe estar centrado en la parte superior de la página, tal cual aparece aquí a la izquierda como ejemplo. Debe ir la palabra referencias en negritas, no debe subrayarse o usar comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de tu documento, como ya habíamos comentado anteriormente. Además, cada entrada de tu lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada, 1.27 centímetros, del margen izquierdo, ¿sí? Es decir, en el texto de la investigación es una sangría izquierda de primera línea. Aquí no, aquí la sangría es francesa, es decir, implica que la primera línea del párrafo aparece pegada a tu margen izquierdo, tal cual está aquí, mientras las siguientes líneas de ese párrafo aparecen con una sangría de 1.27 centímetros, media pulgada, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de hacer la lista de referencias. Además, deben de ir ordenadas de acuerdo a el nombre del autor, ¿sí? Esto es básicamente lo que nos exige el formato de la lista de referencias. ¿Qué elementos debemos utilizar en la referencia? Bueno, cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia. Vemos aquí el autor, la fecha de la publicación de la fuente, el título del trabajo y la fuente para recuperación, que en este caso pues es el editor normalmente, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, aparece información del autor, aquí son 2 autores, Artola, I y Artola, R, perdón, y entre paréntesis la fecha de la publicación, el nombre de la fuente, en este caso de la obra, croquis de un tatami y la editorial, el Camarote Ediciones. Las referencias con información incompleta, bueno, en la mayoría de los ejemplos considerados que tenemos toda la información referente al título, autor, fecha de publicación y ubicación de la publicación. Sin embargo, en términos prácticos sabemos que no siempre vamos a tener toda la información a disposición. Como consejo, si te falta información de la publicación de un libro, bueno, pues te recomiendo que busques la información aquí en esta página, isbn.cloud, que es un catálogo con información completa sobre registro de libros, ¿ok? Entonces podemos nosotros consultarlo ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos falta alguna información que necesitamos agregar en la cita o referencia? Bueno, aquí yo les doy una estructura estándar para las citas. Para las citas, ¿qué debemos de colocar? En posición A, ¿quién? Y en posición B, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Quién? Se refiere al apellido del autor o los apellidos de los autores, y el cuándo se refiere al año de la publicación. Como ejemplo, bueno, pues tenemos Ramírez y 1983. Ahora, una estructura estándar para las referencias, esta era para las citas, ahora para las referencias, en la posición A, ¿quién? Posición B, ¿cuándo? Posición C, ¿qué? Y posición D, ¿dónde? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos en quién, los apellidos, el cuándo, pues el año de la publicación, entre paréntesis, el qué es el título del documento, ¿sí? Y el dónde, bueno, pues dónde lo podemos recuperar, de alguna página web, de alguna editorial, etcétera. Aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo. En su posición, Godoy Manríquez, C, 1983. La posición del qué, bueno, el gran libro de la Patagonia. Y en D, bueno, pues la editorial que es Planeta, ¿sí? Componente es una referencia, bueno, pues lo vemos. Una lista de referencias bibliográficas debe permitir que el lector logre encontrar el documento fuente a partir del cual realizaste una cita en tu trabajo académico. Por lo tanto, es lógico pensar que debemos informar elementos básicos en cada entrada en la lista de referencias.
Cada uno de estos elementos nos responde a una pregunta que ayudará al lector a ubicar la obra completa. Así, por ejemplo, el autor responde a la pregunta: ¿quién es responsable de este trabajo? La fecha responde a la pregunta: ¿cuándo se publicó este trabajo? Y el título responde a la pregunta: ¿cómo se llama este trabajo? Y la publicación responde a la pregunta: ¿dónde puedo recuperar este trabajo? ¿Sí? Entonces son elementos importantes. Ahora, para citar un libro, bueno, pues utiliza en este caso citar referencias de libros, enciclopedias, diccionarios, monografías, tesis, etcétera. También libros que son publicados solo en forma electrónica y libros agotados que pueden estar disponibles solo en repositorios en línea. Es importante aclarar que la séptima edición de las normas APA trajo novedades con respecto a las referencias de libros. Ya no es necesario informar la ciudad de la editorial. Antes, además, nos pedían colocar la ciudad de la editorial. Actualmente ya no es necesario. Ahora, para citar el libro, referencia bibliográfica, se utiliza el siguiente formato general. Está el apellido, el nombre, apellido, nombre, entre paréntesis, el año de la publicación, punto. Después viene el título del trabajo. Si ustedes observan, está en cursivas, es importante. Se coloca en cursivas, punto, y la editorial, y se termina con punto. Punto y aparte. Ahora, un libro en línea, bueno, pues apellido, nombre y apellido, nombre, el año de la publicación entre paréntesis, punto, el título del libro, también en cursivas, punto, la editorial, punto, el DOI o URL. Alguno de las dos debemos de proporcionar. Y libro con editor, apellido, nombre, entre paréntesis, editor, punto, entre paréntesis, año, se cierra paréntesis, punto, después título del trabajo en cursivas, la editorial. ¿Sí? Es el formato general. Tenemos algunos ejemplos. Tengo, por ejemplo, el libro completo, versión impresa, Herrera Cáceres, C, Rosillo Peña, M, paréntesis, en el año 2019. Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones. Bueno, observemos que está en cursivas, y Universidad del Valle es el editor. La versión electrónica de la versión impresa, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué le agregamos? Bueno, pues le agregamos obviamente la página o la dirección electrónica donde podemos localizarlo. Libro disponible solo en formato electrónico, bueno, pues este sería el formato, ¿sí? Igual el apellido, el nombre, el inicial del nombre, perdón, el año de publicación, el título de la obra, el editor y la página, en este caso, donde está publicado. Si se trata de una tesis o monografía, bueno, pues tenemos igual apellidos del autor, iniciales del nombre, año de publicación, título de la obra en cursivas, se coloca entre corchetes, monografía, ¿sí? O tesis, y después, bueno, pues a dónde podemos nosotros consultarla, en qué URL. Cuando hay varios volúmenes en una obra multivolumen publicada en distintos años, bueno, pues se coloca de esta otra forma, ¿sí? Ahora, si quieres agregar información sobre el número de edición, número de volumen y o número de páginas, pues debes agregarlo entre paréntesis. Normalmente se coloca después del título. También debes agregar un punto después de los paréntesis. Para cualquier información no rutinaria que sea importante para la correcta identificación y recuperación del texto original, bueno, pues se recomienda que se agregue una descripción del contenido entre paréntesis después del título, ¿sí? Esto es para la cuestión de las citas de los libros. Ahora, para citar una revista y hacer la referencia bibliográfica, un artículo de una fuente periódica como una revista, periódico, boletines, etcétera, tiene el siguiente formato. Vemos, están los datos de los autores, él o los autores, siempre el apellido, y la inicial del nombre o nombres. Después
tenemos entre paréntesis el año de la publicación, el título del artículo específico, el título de la revista y volumen. Si ustedes observan, está en cursivas, debe ir en cursivas. Después, entre paréntesis, el número de la revista, se cierra paréntesis, coma, número de página de inicio, número de página de fin, y, o sea, desde dónde inicia y a dónde termina el artículo que estamos nosotros consultando, y obviamente también la URL o el DOI, ¿sí? Así, bueno, pues el ejemplo de revista con DOI. Si un artículo de revista tiene un DOI, incluye el DOI en la referencia. Si el artículo de la revista no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación académica, finalice la referencia después del rango de páginas. No incluye la información de la base de datos en la referencia. La referencia en este caso es la misma que para un artículo de revista impresa. En este caso es la misma, en otras palabras, no incluye información de la base de datos en la referencia, a menos que el artículo de la revista provenga de una base de datos que publique contenido original y propietario. Si el artículo de revista no tiene un DOI, pero tiene una URL que resolverá para los lectores, por ejemplo, es una revista en línea que no es parte de una base de datos, incluya la URL del artículo al final de la revista, de la referencia. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Los datos como deben de ir, el nombre de la revista, recuerden, va en cursivas, y al final, bueno, pues la referencia, el DOI. Si el artículo de la revista no tiene números de volumen, número y o página, por ejemplo, porque es una revista en línea, omita los elementos faltantes en la referencia. Tomemos como ejemplo el siguiente artículo de la revista internacional Magisterio, que no cuenta con número de volumen. ¿Cómo se cita? Bueno, pues así, Muñoz Vila, 2002 entre paréntesis. Y la referencia sería Muñoz, C. enero-febrero 2012, que es la fecha de la publicación. El título del artículo, lo que se haga por un niño se hace por un pueblo. Y el título de la revista, Revista Internacional Magisterio en cursivas. La página 54, es el volumen 54, páginas de la 10 al 17, ¿sí? Es los datos que lleva la cita para una revista. Otras recomendaciones que se hacen también para citar o para referenciarse a una revista: si el artículo de la revista tiene un número de artículo en lugar de un rango de páginas, incluye el número del artículo en lugar del rango de páginas, es más específico. O si el artículo es de un sitio web de noticias, por ejemplo, no sé, de algún sitio web que tengamos y publica una revista que no tiene una versión impresa, hay que utilizar el formato para citar una página web, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Cómo citar una página web? Se debe utilizar el estilo de cita de páginas web si no hay otra categoría de referencia que se ajuste más específicamente al tipo de trabajo que quieras citar. Por ejemplo, asegúrate que no estés citando con el formato de página web el artículo de una revista, una entrada en un blog o una red social como Facebook, Twitter o Instagram. La referencia de página web tiene el siguiente formato estándar de referencia, y vemos aquí páginas web con contenido estático. Van los datos del autor o autores, la fecha de la publicación, el título de la página web en cursivas, el nombre del sitio web y la URL, ¿sí? Las páginas web con actualizaciones frecuentes, bueno, pues está los nombres, bueno, en este caso los datos del autor o autores, la fecha, título del artículo de la página web, nombre del sitio web y recuperado el día, mes, año de la URL, ¿sí? Porque, bueno, hay actualizaciones frecuentes, entonces debemos especificar cuándo fue la recuperación de este dato. Si existe un formato especial adentro de una página web, entonces se coloca los datos del autor, la fecha de publicación, el título del archivo, si es un archivo, por ejemplo, Excel, nombre del sitio web y la URL. El título del archivo, bueno, pues va obviamente en cursivas. Algo importante que, bueno, quería mencionarles, aquí les dice que no incluyamos una entrada en un blog o una red social como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera,
como una página web, una cita de página web, porque existe una forma especial de poder citar y hacer referencias a estas redes sociales. No las incluyo en el video, sin embargo, al final les doy un enlace donde podrán ustedes consultar cómo hacer una cita o hacer una referencia hacia este tipo de redes sociales. ¿Sí? Citar una página web entera. No debes crear una referencia o cita en el texto para un sitio web como un todo. Para mencionar un sitio web en general y no cualquier información particular en este sitio, proporciona el nombre del sitio web en el texto e incluya la URL entre paréntesis. Por ejemplo, puede mencionar que utilizó un sitio web para crear una encuesta. Las encuestas han sido creadas a través de SurveyMonkey y bueno, después, entre paréntesis, la URL. No es necesario crear una referencia para ello, ¿sí? Si existe un autor individual en la página web, es el caso más sencillo que tenemos. Escribimos normalmente todos los datos de la referencia. Existe el autor, ¿sí? Y bueno, está la fecha, el título del artículo que estamos en este caso consultando, el rastreador y la URL. Y la cita pues va nada más el apellido y el año de publicación. Si es una página web, una agencia gubernamental, bueno, pues se aplica de esta forma, se coloca, ¿sí?, la referencia al Instituto de Hidrología, por ejemplo, Meteorología y Estudios Ambientales, sin fecha, Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, la URL. La primera cita en el texto, bueno, pues se hace únicamente así, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se coloca en este caso en corchetes, como lo vamos a utilizar más adelante, IDEAM, estamos abreviando, y sin fecha. Y bueno, pues las demás citas las colocaremos de esta forma, ¿sí? Ahora, para citar una referencia o página web con normas APA, pues lo ideal es proporcionar una fecha tan específica como esté disponible en el artículo de la página web. Esto podría ser apenas el año, el mes y año, o el día, mes y año si está completa. Hay que escribir en cursivas el título de la página web, es indispensable. Cuando el autor de la página web es el mismo editor del sitio web, hay que omitir el nombre del editor para evitar que se repita. Cuando los contenidos de una página son comúnmente actualizados a lo largo del tiempo, pero no son archivados, hay que incluir una fecha de recuperación en la referencia, como lo coloqué en diapositivas anteriores, recuperado de la fecha, de y la URL. Ahora, si estás accediendo a una página web que tiene una versión impresa, por ejemplo, el periódico del Universal, pues se debe hacer la referencia como si fuera hacer la cita de un periódico, no como una página web como tal. En las páginas web gubernamentales, para una página en un sitio web del gobierno sin autores individuales, como es el caso de acá, hay que usar la agencia específica responsable de la página web como autor. Los nombres de las agencias matrices que no están presentes en el elemento autor aparecen en el elemento fuente, en el ejemplo que colocamos de este Instituto de Meteorología. Hay que proporcionar una fecha lo más específica posible para la página web, y en caso de no tener una fecha específica hay que agregar SF como está en el ejemplo, ¿sí?, para indicar que no hay fecha. Algunos trabajos en línea indican cuándo se actualizó el trabajo por última vez. Si esta fecha está claramente relacionada con el contenido específico que está citando en lugar del sitio web general, use la fecha actualizada en la referencia. También hay que poner en cursiva el título del artículo en la página web y hay que terminar forzosamente la referencia con la URL, ¿sí? Es importante porque pues obviamente estamos haciendo la cita de una página web. Ahora, para citar en periódicos y hacer la referencia bibliográfica, la forma, digamos, es así, en un periódico impreso y en un periódico en línea. Son dos formas parecidas,
pero no iguales. ¿Qué es lo que le agregamos? Bueno, pues son iguales. Lo único que cambia en este caso, bueno, pues es que aquí agregamos una URL, ¿de acuerdo? De ahí en fuera, bueno, pues no hay otra diferencia. Así, por ejemplo, para poder citarlo, bueno, tenemos que colocar los datos, si es desde una página web, los datos en este caso como están. ¿Cómo los podemos recuperar? Bueno, pues ahí vemos en la imagen. Bueno, no aparece la URL en la parte de arriba, pero pues si está en el navegador, obviamente la URL está arriba. Está el nombre del periódico, que en este caso es lo que vamos a utilizar. La fecha en que se hizo ese artículo, el nombre del artículo, el autor del artículo, y bueno, podemos también agregar esta información, ¿sí? La estructuramos de esta forma, como está aquí, ¿sí? Vemos que está Carreño, L, el 9 de febrero de 2020, que es la fecha, la disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir, que es el título del artículo, el espectador, que es el nombre del periódico, va en cursivas, y después viene la URL, ¿sí? Esa es la forma de colocarlo. Si obtuviste acceso a una base de datos de un periódico antiguo, escaneado, hay que tener en cuenta que no es necesario citar la URL. La referencia en este caso es la misma que para un artículo de periódico impreso. Puedes tratar este caso como un periódico impreso. Si el artículo de periódico tiene una URL que donde los lectores pueden encontrar el artículo, hay que incluirla al final de la referencia. Si el artículo del periódico no tiene volumen, número o números de página, por ejemplo, porque es un periódico en línea, hay que omitir esos elementos faltantes de la referencia. Si el artículo es de una noticia de un sitio web que no tiene, en este caso, periódico diario o semanal impreso asociado, hay que utilizar el formato para citar la página web. Antes de enviar un documento, hay que probar las URL en la lista de referencias para asegurarse de que funcionan y actualícelas según sea necesario. No incluya URL rotas en su documento. Ahora, también podemos hacer citas desde Wikipedia, una referencia bibliográfica. Bueno, antes que aprendamos a hacer o a citar y referenciar Wikipedia con el estilo APA, primero debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puedo citar Wikipedia en un trabajo de investigación? Bueno, la recomendación es que no se realice, ¿sí? En términos generales, pues no se debe citar Wikipedia. Incluso en algunos colegios o universidades es prohibido específicamente citar Wikipedia. Y pueden preguntarse, ¿entonces Wikipedia contiene información mala o que no es válida? Pues no, de ninguna manera, o sea, no es que no sea válida o que sea mala. Es una excelente manera de obtener una visión general de un tema que podría ser nuevo para nosotros. Muchas entradas de Wikipedia contienen citas completas y son buenos puntos de partida para encontrar los materiales originales que quieras utilizar en tu trabajo académico. Sin embargo, hay ocasiones en que es apropiado citar una entrada de Wikipedia y aquí te explico la manera correcta de citar y referenciar entradas de Wikipedia. En este caso vamos a tratar el artículo de Wikipedia como una cita de un trabajo de referencia en línea sin autor o editor. Uno de los grandes problemas de citar Wikipedia es la alta frecuencia de actualización de sus artículos. Wikipedia guarda copias de las versiones de cada entrada. Entonces, primero que nada, debemos intentar conseguir el enlace permanente de la versión a la cual estamos accediendo. Así ofrecemos a los lectores la versión que consultamos al realizar la citación, ¿sí? Normalmente, dentro de un enlace que nosotros estamos consultando de Wikipedia, del lado izquierdo, donde aparece un menú, existe un URL que nos dice enlace permanente y es el enlace permanente a esa versión de la página.
Y bueno, ese enlace permanente es el que vamos a ocupar para poder relacionar precisamente la cita con la referencia. Por lo tanto, para este caso sabemos que la fecha de edición del artículo fue el 23 de septiembre de 2019 y sabemos que los lectores van a poder acceder exactamente al artículo que estamos citando. Así se realicen varios cambios después, ¿sí? Entonces, la forma de citarlo, bueno, pues sería de esta forma. La cita narrativa, Olimpiada de Ajedrez de 1939, escrito en el 2019. La cita en paréntesis iría entre comillas la Olimpiada de Ajedrez de 1939, que es el título, y fue consultada en el 2019. Y la referencia, en la lista de referencias, iría de esta forma, ¿sí? Olimpiada de Ajedrez de 1939. La fecha en que recuperamos bueno, no es la fecha en que recuperamos, sino la fecha en que fue editada, la última edición que se hizo de esa información. Y bueno, pues iría esa fecha en Wikipedia en cursivas, punto, y después el URL, en este caso el que obtuvimos acá, ¿sí? Después de dar enlace permanente, bueno, pues este enlace permanente es el que vamos a colocar aquí, ¿sí? Si por algún motivo Wikipedia o cualquier otra plataforma wiki no proporciona enlaces permanentes a versiones archivadas de la página, debes incluir la URL de la entrada y una fecha de recuperación. En el ejemplo que se muestra, bueno, pues la entrada de Wikipedia sobre finanzas también puede ser, ¿sí? Vemos aquí esta, que es de finanzas. Hay que tener en cuenta que la fecha de recuperación es necesaria en este caso porque el texto puede ser actualizado con el paso del tiempo. Entonces, sí es importante. Ahora, se pueden preguntar, ¿puedo citar Wikipedia en una tesis o en un proyecto de investigación académico? Como regla general les vuelvo a decir, cualquier material que se pueda recuperar el lector o que el lector pueda consultar puede ser citado como fuente en el listado de referencias de un documento escrito con normas APA. Y ahora, sobre las cosas que no pueden recuperarse, también pueden ser citadas en un documento con normas APA. Puedes citar conversaciones, seminarios web o presenciales no grabados o un correo personal. Pueden ser citadas como comunicaciones personales. Ahora, el punto más importante de todos, el hecho de que puedas citar cualquier material en tu proyecto de investigación, no significa que debas hacerlo o que sea recomendable hacerlo, por sentido común principalmente, así como por recomendaciones de APA. Debes siempre dar preferencia a fuentes primarias y sobre todo también actualizadas. Esto quiere decir lo siguiente: si encontraste una información en un blog, pero sabes que este blog recuperó esta información de un periódico, pues busca la fuente primaria, que es el periódico, y cita directamente al periódico. Entonces, ¿un artículo de Wikipedia puede ser citado? La respuesta, bueno, pues es sí, pero te recomiendo que no. Debes siempre buscar una información de una fuente fiable primero. Es más recomendable que cites una revista científica que pasó por un proceso de edición que un artículo de Wikipedia. Es mucho más probable que la revista, que cuenta con la experiencia del autor, del editor, que respeta estándares de investigación y que cuenta con revisión de pares, sea una mejor fuente que Wikipedia, que puede ser editada por cualquier persona en cualquier momento. El artículo de Wikipedia es un excelente punto de partida para buscar información de una fuente primaria, actualizada y fiable, ¿sí? Todo lo podemos citar, pero debemos de fijarnos qué tan oportuno sería. Ahora, ¿cómo escribir una referencia o una cita en formato APA sin la información completa? Por ejemplo, si falta el autor, bueno, pues sustituimos el título por autor, luego proporcionar la fecha y la fuente, ¿sí? Si falta la fecha,
bueno, pues hay que informar el autor, sustituir la fecha, en lugar de colocar la fecha, colocamos SF o sin fecha, y luego informar el título y la fuente. ¿Que me falta el título? Ok, bueno, pues hay que informar autor, fecha, describe el documento entre corchetes e informe la fuente. Si falta el autor y fecha, bueno, sustituye el título por autor, utilice SF, informe la fuente. Si falta autor y título, se recomienda utilizar la descripción del documento entre corchetes en lugar del autor, informe la fecha y fuente. Si falta fecha y título, bueno, pues informe el autor, utilice SF, entre paréntesis, sin fecha, y describe el documento entre corchetes e informe la fuente. Si me falta fecha y título, pues informe el autor, utilice SF, que es sin fecha, describe el documento entre corchetes e informe la fuente. Si falta la fuente, en este caso, como el lector no podrá recuperar la fuente, no debemos agregar esta entrada a la lista de referencias. Debemos hacer una cita como comunicación personal, así como suena. Y pues bueno, ¿dónde consultar más sobre las normas APA? Bueno, yo les puedo recomendar esta página, https://normas-medioapa.org. De aquí, bueno, ustedes pueden consultar otras formas de citar, incluso del formato APA como tal, como tipos de fuente que se pueden utilizar, los tamaños, títulos, el tamaño de la página, los márgenes, todo lo relacionado está allí en esta página, ustedes lo pueden encontrar. Inclusive lo que les mencionaba, si ustedes quieren citar algo que dijo alguien en una red social, lo pueden hacer. Ahí aparecen específicamente cómo hacerlo, qué son los datos que se deben de incluir, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles. Y pues bueno, si no le han dado like al video, denle like, suscríbanse a mi canal y pues entonces nos vemos hasta un próximo video.